¿Qué es el Huiñachipanto? Mari Mari Compuche, Inche Devi Purrayen Pinguen, Inche Kula Mari Kula Tripantunien, Inche Keluma Wisha Karama Utugun, Furilokche Meu Mongelen, Tañi Futa Carlos Mayea Cayuqueo Pinguey, Tañi Ñarqui Ramona Pinguey, Tañi Ñuque Angelina Raile Pinguey, Tañi Chao Guillermo Purrayen Pinguey Fui. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Debbie Flores, tengo 33 años, soy originaria de Sierra Colorada, vivo en San Carlos de Bariloche. Mi compañero se llama Carlos Mayea Cayuqueo, nuestra gatita se llama Ramona, mi madre se llama Angelina Railé y mi padre, que se hizo tierra, se llama Guillermo Flores. El Huichipantu, dependiendo de cada lof, de cada comunidad, se puede celebrar de diferentes maneras. En algunas comunidades se juntan el día anterior Pufuchá, les ancianes, Puhuechequeché, les jóvenes, Pupichequeché, les niñes, que comparten y cuentan epeu, historias, aucatún, juegos, purrún, baile y se preparan comidas. Al amanecer se realiza el guiñatún, rogativa, dirigida por Calfú Malén y Calfú Buentrú, que son les niñes guardianes del Rehue. El Rehue es el lugar ceremonial donde se agradece y se pide por el cambio de ciclo, se comparten los alimentos con la naturaleza, se sirve mudai a la tierra. Después de la rogativa, la comunidad se junta a comer y compartir alimentos como mudai, hiló, carne, poñi, papa, trigomote. Durante el Rañeantú, mediodía, se puede jugar palín, bailar choiquepurrún, dependiendo de cada comunidad. Estas actividades se realizan para fortalecer el espíritu del lof, la amistad de grupos familiares y la convivencia entre diversas comunidades. Presentó Pupi Chique Choique. Taller de Lengua y Cultura Mapuche. Mapumeo tuyuke, munga fangachi kafamwachi. Pomumeo tuyuke,